Estar aquí es una señal de tus ángeles. Bienvenida al Club de las 11:11 con tu host, María Botero. Siempre he creído que las personas no nos hieren por odio, sino por falta de amor. El odio no es una energía que pertenece al ADN del alma, es más bien una energía adquirida. No es natural. Natural es la alegría y la tristeza, la frustración y la satisfacción. Y lo vemos en un bebé. Todo este matiz de sentimientos y emociones, pero el odio no viene hasta que se nos enseña a odiar. Y por lo general nos lo enseñan las personas que carecen de amor. Edith Eger, que es la autora de uno de mis libros favoritos que se llama La bailarina de Auschwitz, habla muchísimo sobre el perdón tras sobrevivir los campos de concentración y encontrar en el perdón la única forma de reconstruir su vida. Hay una frase muy linda con la que quiero abrir el episodio de hoy y dice: tu mayor enemigo no es la persona que te ha hecho daño, sino el odio que cargas en tu corazón. Y esto me hizo pensar en una historia súper linda que quiero compartirles para abrir este episodio. Cuando mi papá llega de su secuestro, él traía consigo un cuaderno morado en donde escribía como un journal, un diario en donde escribía todo lo que le pasaba por la cabeza y era como un mecanismo que tenía para no enloquecer. En ese cuaderno también tenía unas cartas. Entonces, algún día, cuando él esporádicamente nos contaba a mi hermano y a mí sus anécdotas durante el secuestro y leía fragmentos de ese cuaderno, nos contó que a eso de las 6 de la tarde, que era la hora del día que más duro le daba, en la que sentía que tenía todo tipo de pensamientos, él comenzó a hacer un ejercicio con sus vigilantes, las personas que lo vigilaban en los turnos de esa hora. Y era que la mayoría de ellos eran analfabetas y les escribía cartas a sus enamoradas para no enloquecer y ocupar la mente en algo más. Poco a poco, realizando esta actividad, él se fue ganando el cariño de estas personas que le decían como apodo Cucho, hasta el punto que muchos de ellos estuvieron dispuestos a sacrificar su vida para que mi papá escapara. Y le decían: Cucho, escápese, hágale. Y mi papá decía, cuando yo le preguntaba por qué él era tan bueno con personas tan malas, me respondió algo muy lindo que hoy se los quiero compartir y me dijo: por compasión, porque eran más prisioneros ellos que yo. Y porque al menos yo tenía personas que me amaban y estaban luchando por mí afuera, pero ellos en cambio solo tenían su odio hacia mí. Viktor Frankl, el autor del Hombre en busca de sentido, en un libro que además milagrosamente llegó a mi papá cuando estaba secuestrado, dice: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Y quiero hablar de eso en este episodio en el que vamos a hablar del perdón, porque en la Cábala hay algo muy lindo que vamos a expandir en esto en un episodio más adelante con el arcángel Zadkiel, pero hoy les quiero contar un poquito la esencia. Decimos que la idea de los desafíos en la vida no es pedirle a Dios que nos lo quite del camino, no es pedirle a Dios que el obstáculo no esté, sino que nos dé la fortaleza y las herramientas para atravesarlo. Y eso fue un poco lo que yo siento que mi papá a través de su compasión hizo durante su secuestro y estos autores hicieron durante el Holocausto. Jeremiel, que es el arcángel del que vamos a hablar hoy, su nombre significa misericordia de Dios y su misión es ayudarnos con el don del entendimiento divino. Su aura es gris y violeta y su energía es masculina y gentil. Yo lo llamo el ángel del perdón porque más allá de sanarnos, creo que hay un paso esencial en el momento del perdón y es entender la situación para poder soltar la carga de dolor e integrar el aprendizaje. Entonces vamos hoy a hablar en este episodio de 3 elementos claves para transformar el dolor en amor a través del perdón. El paso número 1 dice: el pasado es un lugar de referencia, no de residencia. Esta también es una frase de Edith Eger,
la autora sobreviviente al Holocausto, y hago referencia a estas personas porque siento que han atravesado por experiencias tan duras, tan difíciles que uno creería que son imperdonables, simplemente para que tengamos presente esa energía y esa valentía y lo podamos aplicar en nuestra vida, sea lo que sea la razón por la que tú llegaste a este episodio. No me cabe duda que es porque hay algo que hoy quiere salir a la luz y quiere ser perdonado. Entonces, simplemente invito esas frases de estas personas que han pasado por momentos que uno creería imperdonables, como te decía, para que se vaya formando esa valentía en nosotros. Creo que una de las razones principales por las que a muchas personas les cuesta perdonar es porque implica soltar la historia que te cuentas de ti, la historia que te cuentas de lo sucedido y tu papel de víctima dentro de ello. Creo que es más fácil siempre buscar culpables que sanar heridas. Y por eso muchas personas se quedan en ese loop infinito sobre la historia que aún no perdonan. Tanto así que la eligen por encima de su paz y la repiten. Tengo una amiga, por ejemplo, y yo le dije a ella que iba a usar su ejemplo porque ya se lo he dicho antes, pero tuvo una infidelidad en una relación pasada. Y ella no ha podido perdonar eso, y cada vez que nos sentamos a hablar sobre una nueva relación, culpa a la misma persona, a ese mismo novio de ese primer noviazgo que le fueron infiel. Y entonces, al no soltar esa historia, comienza a repetirla. En el libro En Auschwitz no había Prozac, que es otro libro de Edith Eger, la autora habla sobre diferentes cárceles en las que nosotros mismos nos metemos, y una de ellas es la cárcel del rencor. Y ella cuenta la historia cuando ella llega a vivir a Estados Unidos, luego de poder escapar de los campos de concentración. Y ella dice que cuando ella se baja del barco, toca la tierra americana, piensa que todavía no es libre. Y ella dice que pudo haber escapado, ¿verdad?, de sus opresores, pero que si aún hay rencor en su corazón, quiere decir que ella no ha recuperado su libertad. Y eso es lo que sucede en muchas situaciones, independiente de que nosotros cambiemos la persona con la que estamos, o la amiga con la que estamos, o la situación en la que estamos, e intentemos escapar de eso, solamente nos logramos liberar a través del perdón. De lo contrario, lo que sucede es que comenzamos a atraer la misma situación con distintos nombres y apellidos. Y a mí me sucedió algo muy similar en una relación que también estuve. Yo no digo que hay que minimizar el dolor de lo que sucede, hay que enfrentarlo y hay que atravesarlo. Y a mí me pasó cuando yo, al igual que mi amiga, estaba en este loop de esta historia que yo me contaba. Y después de una relación de muchos años y de esa persona también serme infiel por muchos años, yo decido escapar. Yo dije, me voy a ir del país, voy a cambiar de amigos, voy a cambiar todo de mí. Y recuerdo que cuando yo llegué a esta nueva vida, a este nuevo hogar, a esta nueva sociedad, me sentía igual o peor que antes. Y ahí en ese momento es cuando yo conozco al arcángel Jeremiel. Y decido escribir una carta, tanto a mi pareja, a mi expareja que me fue infiel, como a la persona con la que me fue infiel. Y entonces sucede un proceso muy lindo que es clave a la hora de perdonar, y es humanizar a las personas. No justificarlas, porque la compasión no es aprobación, el perdón tampoco, pero sí remover un poco la etiqueta del culpable. Cuando tú dejas ese juego del ego, el de señalar, y te paras en la posición de que cada uno hace lo mejor que puede con lo que tiene, casi que se elimina la necesidad de perdonar. Y entras en un proceso más de perdonarte a ti por exponerte al dolor o a una situación y permitirla. Y eso fue un poco lo que en el ejemplo que les contaba de mi papá, él hizo. Entonces, a las pocas semanas de yo haber hecho esa carta, que yo no compartí con nadie, fue una carta que en realidad hice para mí, comienzan a suceder cosas hermosas. Y a pesar de que yo no me sentía completamente sana, porque yo les mentiría si les dijera que una carta va a llevar a que ustedes sanen todo su rencor, pero sí siento que es una pieza que comienza a desbloquear con la ayuda del arcángel Jeremiel. Yo en esa semana, después de esa carta, conocí a la persona que soy mi esposo. Y además de eso, esa misma semana recibo una llamada de mi ex. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno dice, cuando yo estoy en ese punto donde ya siento que estoy saliendo teen, llega esa prueba, ¿cierto? Y eso me pasó a mí. O sea, cuando yo veo esa llamada en el teléfono, yo ya me sentía en un buen lugar, yo ya estaba conociendo al que es hoy mi esposo, y me llama mi ex. Y yo, Dios mío, ¿contesto o no contesto esta llamada? Y entonces yo me acuerdo que yo pensé en esa carta que yo escribí, yo dije, yo he humanizado tanto a esta persona que voy a contestarle el teléfono. Y
en ese momento él me llama a contarme que estaba atravesando por una situación personal donde su papá había descubierto que su papá le era infiel a su mamá y me llama a pedir el perdón a mí, porque me dijo, ahora me puedo imaginar todo lo que tú sufriste con lo que yo te hice. Y yo no siento que esto se trate de venganza, yo no siento que ni siquiera necesitemos que alguien nos pida perdón para perdonar, pero sí creo que cuando nosotros tomamos ese primer paso, muchas cosas se acomodan y cada persona, lo que yo sentí en ese momento después de esa llamada, es que ya no éramos residentes del pasado, sino referentes de él. Y simplemente estábamos cada uno ocupando los aprendizajes que teníamos que tener. Entonces, esta es mi invitación para que tú hagas lo mismo y que en este momento tal vez comiences a reconocer en tu historia personal cuáles son esas acciones que puedes tomar para soltar esa historia que te cuentas. Y aquí va el número 2 y te voy a ayudar con eso. Y es dejar de evitar para comenzar a enfrentar. Tal vez el mayor miedo cuando nos encontramos con el perdón es la vulnerabilidad que esto implica. Hay una autora que a mí me encanta que se llama Brené Brown y ella tiene una charla sobre vulnerabilidad. Es un TED Talk. Está en YouTube. Y ella hace un estudio por más de 6 años, para resumírselos, donde encuentra que las personas que viven más conectadas consigo mismas son las personas que más se permiten ser vulnerables. Y habla de la vulnerabilidad como el elemento más importante para tener una vida guiada por el amor. Lo que muchas personas hacen ante el dolor es evitar para no enfrentar. Y esto, traducido como a la vida diaria, se llama anestesiar el dolor. ¿Cuál es la problemática cuando nosotros nos distraemos? Que nosotros no podemos elegir anestesiar una sola parte de nuestra vida. Cuando yo anestesio mi dolor, también anestesio mi felicidad, mi gozo, mi motivación. Entonces, la vulnerabilidad nos da ese regalo, nos da el regalo de quitarnos la anestesia, de enfrentar y decir, no soy perfecto, mi vida no es perfecta, me muestro al mundo tal y como soy y tomo el riesgo y expongo mis sentimientos. Porque aún así, aún exponiendo mis sentimientos, soy digno de amor y conexión. Y entonces la vulnerabilidad no se pelea al primer puesto, no se pelea a tener la razón, sino que simplemente ni siquiera quiere ganar, simplemente quiere poder avanzar. Y yo siento que mientras que la persona que se permite ser vulnerable está abierto a nuevas experiencias, el victimario está viviendo siempre en lo ocurrido. Mientras la persona que se permite ser vulnerable asume la responsabilidad de sus emociones, el victimario deja que la situación lo controle a él. Así que hay una decisión muy importante que tienes que tomar en este momento por esa situación que estás atravesando y es decir, de qué lado de la cancha vas a jugar. O evitas como la víctima o enfrentas como el ser vulnerable. Y pasa algo muy lindo con la vulnerabilidad y es que también es un gran acelerador para el perdón porque la vulnerabilidad deja de lado un elemento que a muchas personas les cuesta y se llama la vergüenza. Hay muchas personas que no perdonan o no se perdonan por vergüenza, porque atan su identidad a lo sucedido y dicen, si yo perdono esto, ya no seré vista como la persona fuerte, como la X, Y o Z. ¿Y qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cierto? A mí en mi caso particular siempre me ha parecido más fácil perdonar a los demás que perdonarme a mí. Y yo solía ser ese tipo de persona que pasaba muy rápido la página con alguien, pero no conmigo misma. Y he aprendido a quitarme eso a través también de ser vulnerable conmigo. A quitarme esa etiqueta de que seguramente las personas que escuchan este podcast también les digan, es que si tú eres tan espiritual, porque algo te duele, porque algo te molesta, porque no tienes todas las respuestas. Y yo redefiní el concepto de la conexión espiritual, al igual que Brené en su estudio, y me di cuenta que de los muchos maestros y mentores que yo he tenido, porque llevo más de 12 años ya estudiando temas de espiritualidad, los que han marcado realmente mi vida no han sido las personas más estudiadas, más top, más reconocidas, sino las personas que a través de sus enseñanzas se han mostrado vulnerables, porque ahí es donde tú conectas con alguien. Yo llego a dictar un taller y lloro. Yo a veces me encuentro en una situación con alguien y lloro y expreso lo que siento y siento que eso es lo que hace que las personas realmente conecten con lo que tú estás entregando. Entonces, yo quiero invitarte a aplicar esa vulnerabilidad en cualquier etapa que estés
viviendo en tu vida. Yo creo que hemos idealizado muchísimo los procesos de sanación. Creo que siempre hay algo que sanar y que muchas personas ponen su vida en pausa hasta esperar que tal vez el terapeuta le diga, ya estás listo, o que esa otra persona te diga, ya te perdoné. Y hay que reconocer que hay cosas que no van a dejar de doler o importar tan rápido, pero que una vez estemos enfrentando el dolor, quiere decir que ya hay acción y que tal vez ese dolor en algún punto va a ser la llave del amor. De hecho, en Cábala se dice que cuando hay un dolor muy grande es un indicador de que hay mucha luz detrás y que entre más pronto abrazamos el dolor y nos sentamos con el dolor, más pronto llega el milagro. Entonces, hace poco estaba con un rabino que vino a dar una charla de Londres sobre Cábala, y él antiguamente, antes de elegir el camino religioso, era un director de cine. Y entonces él dijo que él duró muchos años estudiando qué era lo que hacía a un héroe, ¿verdad? En la película, o sea, ¿por qué el héroe es héroe? Entonces él le preguntaba a la audiencia y todo el mundo decía, no, porque hace lo correcto, no, porque es que es el que tal vez, no sé, uno se siente más identificado o es el que tiene mejores intenciones y cosas así. Y él dijo, no. Lo que hace a un héroe el héroe es que tú conoces su historia, tú conoces su perspectiva y conoces sus motivos. Porque tal vez si tú entendieras que el villano que disparó la pistola fue abusado en su infancia, dejaría de ser el villano, ¿verdad? Por eso es tan importante la frase de Jeremiel con la que abrí este podcast. Nadie hiere por odio, sino por falta de amor. Y en las relaciones no hay que estar buscando el héroe o el villano, sino que es demasiado importante entender a las personas, entender su historia, no para justificarlo, sino para por eso mismo entender qué de esa historia se refleja en nosotros. Y yo siento que muchas personas en ocasiones ante situaciones dolorosas lo que buscan es ser escuchadas. Y cuando tú simplemente le das el espacio a la persona de ser escuchada, se reducen las probabilidades de que sus acciones sean hirientes. Así que esto nos lleva al paso número 3, que es darle un glow up al dolor. En el tercer punto, Jeremiel nos redefine el dolor como una oportunidad y asimismo también nos redefine el perdón como nuestra ancla en el presente número 1. El dolor y el perdón como la llave a la libertad. Y aquí es muy importante esta frase, es más importante sentirte bien que tener la razón. El dolor y el perdón como una herramienta de transformación, entendiendo también que número 1, y quiero que lo tengan muy presente porque es un concepto que la gente ha confundido muchísimo, y es que la compasión no es aprobación, que perdonar a alguien no es permitir a alguien, tú puedes perdonar con distancia y límites, que el perdón no significa que algo te deje de doler de inmediato, sino que algo tal vez te deje de robar tu paz. Que solo al perdonar podemos integrar los aprendizajes que nos permiten romper el ciclo y obtener algo más alineado, y que la vulnerabilidad remueve la vergüenza de la ecuación y nos permite tomar decisiones más auténticas, basados en lo que sentimos y no en lo que tememos. También es la clave para el autoperdón. Y la historia de quien te hiere no es tu historia. Esto es muy importante. Cuando alguien te es infiel, el patrón de la infidelidad no lo estás cargando tú, lo carga esa persona que realiza esa acción. Es muy importante porque hay muchas personas que con lo que alguien más les hace se compran esa historia como si fuera de ellos. Entonces, esto hay que crear una gran diferencia. Cuando una amiga no es leal contigo, el patrón de la deslealtad no es tuyo, es de la historia de esa persona. Entonces, hay que aprender a separar. Y ahora, antes de cerrar este episodio, yo quiero leerte una carta de mi oráculo y antes de pasar a decirte la oración de mi oráculo de manifestación con ángeles, que está bien lindo, hicimos un rediseño y quedó súper bonito. Y te quiero leer esta carta que dice: la manera en la que ves el mundo externo es el reflejo de tu realidad interna. Y aquí el arcángel Jeremiel te dice: puedes ser optimista y realista al mismo tiempo. Porque la realidad sobre el mundo en el que vives no la define un periódico, un artista, tu número de seguidores, el estado de tu cuenta bancaria, sino tus sentimientos internos, tus creencias y los pensamientos que decides tener sobre la situación que estás viviendo. Los ojos con los que eliges juzgar el momento como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, o por el contrario, de victimismo y sufrimiento. No se trata de ocultar tu angustia,
tu miedo, tu cansancio. No se trata de pretender que todo está bien cuando por dentro no se siente bien. Se trata de invitar esos sentimientos, reconocerlos, vivirlos, experimentarlos y hacerlos parte también de tu proceso de manifestación. De agradecer porque sin ellos no apreciaríamos los momentos de luz y serenidad. La clave está en no permitir que esto trascienda, sino en elegir un pensamiento y una acción más elevada a continuación. Tus ángeles te invitamos a elevar tu vibración, realizando cualquier acción que sientas que cumple con ese objetivo y cambiando tu percepción para lograr así cambiar tu realidad. La razón por la que yo quería traer a Jeremiel al podcast es porque es tan importante vivir con este concepto de perdón en nuestras vidas y entender esta primera frase, sobre todo, que la gente no nos hiere por odio, sino por falta de amor, porque eso nos va a ayudar a que vivamos en un mundo mucho más expansivo, de menos victimismo y de mucha más proactividad. En Cábala decimos que la actitud más, entre comillas, negativa que tenemos y la razón por la que muchas veces nos sentimos estancados es por la reactividad. Lo que hay que buscar ante los problemas y situaciones dolorosas es la proactividad. Entonces, bueno, voy a invitarte a que ahora sí cierres tus ojos si te es posible, o si no, simplemente escucha estas palabras. Y vamos a hacer un ejercicio. Vas a respirar profundo. Quiero que pienses en algo que aún no has perdonado. Lo primero que se te viene a tu mente, y quiero que confíes en eso. Luego quiero que te hagas consciente de que tal vez tú estás en camino a hacer algo, tienes un proyecto en tu vida o incluso puede que literalmente estés manejando a hacer algo. Puede que vayas a tomar una reunión después de aquí, que tengas un proyecto después de esto, lo que sea. Pero quiero que entiendas que eso que vas a hacer a continuación requiere de tu perdón de la situación que pensaste anteriormente. Y que esa falta de perdón ante esa situación es lo que está bloqueando el milagro en ese proyecto o en ese anhelo que tienes en tu vida. Voy a contarte antes de cerrar una anécdota y luego vamos a pasar a la oración de Jeremiel. Pero cuando yo hice este ejercicio, cuando paré, pensé en ese momento, porque esto es un ejercicio de un profesor mío de Cábala. Cuando él me dictó ese ejercicio, yo estaba en el carro, iba camino a recoger a mi hija y en ese momento yo pensé en algo que no había perdonado y no me había perdonado que días anteriores le había gritado a mi hija. Y justo cuando él dice, tal vez estás en camino a alguien, yo iba en camino a recogerla a ella al colegio. Y cuando yo llego a el colegio de mi hija, por primera vez, nunca me ha pasado, pero me hace una pataleta, se tira al piso, llora, comienza a gritar, una cosa que en ese momento yo tuve esa opción. O sea, la vida me puso en esa misma situación que yo había estado en días anteriores, no para retarme, no porque uno sea de malas, no porque uno sea una mala persona, sino para darme la opción de actuar diferente y por ende poderme perdonar. Entonces tal vez a ti te va a pasar algo similar con esta situación. Tal vez la vida vuelve y te muestra esa misma imagen, te pone en esa misma situación, no porque la vida es mala contigo, sino porque te quiere dar la oportunidad de que tú actúes diferente y entonces obtengas el perdón que estás buscando. Tenlo presente porque tal vez durante esta semana sientas que estás reviviendo cosas del pasado, pero en realidad lo que está pasando es que la vida te está dando esa oportunidad y te está diciendo, ahora que tienes mayor conocimiento, mayor claridad, que entiendes lo importante que es ser proactivo y no reactivo, puedes actuar distinto ante esa situación y liberarte por fin de esa carga de la falta de perdón, de esa carga que se llama rencor, de esa cárcel. Entonces ahora sí, voy a pedirte nuevamente que cierres los ojos y que repitas conmigo. Querido Arcángel Jeremiel, envíame tu entendimiento divino sobre esta situación y puedes pensar en esa situación que está cogiendo el espacio de tu corazón. Te pido que me ayudes a dejar de evadirla para comenzar a enfrentarla, para permitirme integrar el aprendizaje, humanizar a los protagonistas y liberar mis ataduras. Envuélveme en tu luz de valentía para mostrarme vulnerable ante el dolor y poder transformarlo en amor. Gracias nuevamente por estar aquí.
y recuerda que todo está bien, todo está en orden y todo va a estar bien.